vía intramuscular también. Entonces, va a ser sincronización de parto, regresión del cuerpo lúteo, lactación deficiente y inducción del parto. Si nosotros hablamos de los efectos que se producen en la yegua, hablamos inducción del estro, sincronización y control. ¿Control de qué? Del tiempo del estro. Después hablamos en las perras. En las perras básicamente se utiliza para piómetra, hiperplasia endometrial y como inductor del aborto. En el caso de que nosotros tengamos una piómetra, vamos a utilizar 0.25 miligramos kilogramos vía por 5 días. La vía va a ser subcutánea. Vamos a administrar en forma concomitante una sulfa, un trimestopina, una ampicilina, un antibiótico. En el caso de que nosotros tengamos hiperplasia endometrial, vamos a utilizar de 0,1 a 0,25 miligramos kilogramos día por no más de 5 días. Se puede repetir el tratamiento dejándole un intervalo de descanso de 2 semanas. No se recomienda la tercera aplicación. Ahora, si queremos inducir al aborto en la primera semana, vamos a utilizar 250 miligramos kilogramos cada 12 horas, hasta 4 días por vía subcutánea. Y en la segunda etapa de gestación, vamos a utilizar 25 miligramos kilogramos por vía intramuscular. Entre los días 30 y 43 se administra 0,1 miligramos kilogramos cada 8 horas por 2 días juntos. Entonces, esto ya es para inducir al aborto. En gatas vamos a utilizar en caso de piómetra, por ejemplo, vamos a utilizar 0,1 miligramos vía subcutánea y vamos a incrementar la dosis paulatinamente. Entonces vamos a incrementar la dosis hasta llegar a 0,225 miligramos kilogramos vía subcutánea en un lapso de 5 días. Entonces vamos a ir aumentando paulatinamente. Para inducir a aborto, después del día 40, vamos a administrar 0,5 hasta 1 miligramo kilogramos por vía subcutánea. La expulsión del producto se va a llevar a cabo después de 8 a 24 horas de haber aplicado esta terapéutica. Hay que mencionar que esto no nos conviene realizar, uno, porque existe bastante riesgo de que no se expulse y pone en riesgo lo que es la vida de la gata. Efectos adversos, no se debe de administrar en hembras en las que no se quiera inducir a aborto, no se puede aplicar por vía intravenosa y puede producir reacciones de tipo alérgico también, pero estas reacciones van a aparecer desde 5 minutos hasta 6 horas después de la administración y va a persistir bastante tiempo. En cuanto a lo que son las contraindicaciones, nosotros vamos a ver que las contraindicaciones más se basan en lo que es la parte de producir un dolor a nivel abdominal, va a producir también taquicardia, taquipnea, vamos a tener también una hipersalivación, disnea, tanto en perras como en gatas y en cerdas. Entonces, en yeguas también vamos a tener la dosis 10 veces más de lo que es la dosis común que tendríamos que usar en las cerdas, es la que le produce un grado de intoxicación a las mismas. En cuanto a interacción, nosotros vamos a ver que no se debe aplicar con lo que es ácido acetil salicílico, tampoco la indomectina, ya que va a resultar ser totalmente inútil para prevenir por lo general la trombosis. Entonces va a inhibir lo que son los tromboxanos.
Entonces hay una inhibición de la sintetasa del tromboxano, entonces se produce una hemorragia. Atiendan que nosotros estamos utilizando también como un antihemorrágico. Después tenemos lo que son los ácidos grasos saturados, los antioxidantes, en este caso, por ejemplo, vamos a tener los cresoles y los corticoides, todas las familias de los corticoides. En el caso de los AINES, solamente acá se está mencionando el ácido acetilsalicílico y la indometina, pero en el caso de lo que son los corticoides, todos los corticoides entrarían dentro de este grupo. Después vemos tratamiento de problemas reproductivos, por ejemplo, retención de placenta, vemos piómetra, quistes, quistes luteínicos, abortos, vemos también criptorquidia, monorquidia, son problemas que se presentan en los bovinos. En el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos retención, vamos a aplicar lo que es un antibiótico y se aplica 500 miligramos de cloprostenol de manera intramuscular. Ahora, si tenemos un caso de piómetra, vamos a realizarle lo que es el citrato de estradiol. Entonces, en una dosis de 10 miligramos por vía intramuscular. Entonces, esa parte vamos a ir desarrollando un poquito más acá. Lo que nos interesa básicamente es qué patologías trata y más o menos en qué dosis. Entonces, vemos los diferentes tipos de fármacos que se pueden utilizar. Después tenemos problemas reproductivos en caninos. Ahí también nosotros mencionamos la hiperplasia vaginal, la vaginitis, la mastitis, agalactía, aborto, criptorquidia y monorquidia. En este punto específico se menciona en la hiperplasia vaginal se va a producir un desfasaje en la progesterona. Entonces tenemos que realizar un equilibrio en esos puntos. Entonces con que ustedes sepan para qué patologías está indicada, yo ya estoy contenta. Después tenemos lo que es la inducción del estro. ¿Cómo se va a realizar esto? Básicamente se va a realizar con la utilización de hormonas o de dos tipos de hormonas. Entonces tenemos también que se va a utilizar para la galactía, donde vamos a utilizar una combinación de testosterona, de estrógeno y progesterona. En el caso de criptorquidia, vamos a hablar de que en ese proceso nosotros debemos de realizar lo que es en un procedimiento quirúrgico para que esos problemas no se pasen de generación en generación. Entonces, hasta acá llegamos con lo que es la parte de la prostaglandina. Las prostaglandinas ustedes lo que van a estudiar son sus efectos colaterales, a que llamamos prostaglandina, sus efectos deseados también. Y vamos a repasar un poquito también lo que es la parte de las tetraciclinas, que es lo que ustedes me pidieron. Entonces, de las prostaglandinas tenemos que saber para qué se usan, sus efectos colaterales, también un poquito, y en qué son prostaglandinas. Empezamos entonces con lo que es el repaso de la parte de antibióticos. Bueno, entonces tenemos las tetraciclinas que debemos de manejar sobre lo que son las tetraciclinas. Básicamente tenemos que las
tetraciclinas se van a clasificar en dos grupos grandes. Entonces, naturales y en lo que es la forma semisintética. Doxiciclina y minociclina, y después tenemos las naturales, clortetraciclina, oxitetraciclina y tetraciclina. Después tenemos los de la tercera generación. ¿Qué es lo que nosotros siempre pedimos? Estamos pidiendo el mecanismo de acción, en este caso de las tetraciclinas, y hablábamos de que era básicamente quelación activa de los cationes intracelulares, inhibición del sistema enzimático y supresión de la síntesis proteica. Entonces nosotros cuando hablamos del mecanismo de acción de las tetraciclinas hablamos de que son fármacos bacteriostáticos en su mayoría y que este es el mecanismo. Mencionamos estos tres para que nuestra respuesta sea la correcta. Cuanto a las tetraciclinas, tienen características generales. Hablamos de que estas son las tetraciclinas que entran dentro del grupo doxi, clor, oxi, tetramino, metaciclina. Hablamos de que son eficaces tanto contra bacterias gram positivas como también contra gram negativas. Hablamos de ciertas incompatibilidades, mencionamos que son incompatibles con lo que son metales pesados, hablamos de hierro, hablamos de aluminio, de calcio, y que su aplicación por vía intravenosa puede causar un colapso. Por vía oral puede manchar los dientes. Entonces, hablamos de que en líneas generales produce un trastorno gastrointestinal. Acá. Bueno, están viendo ahora lo que estoy compartiendo. Hablamos también de que actúa en menor en proporción contra las que son las bacterias gram negativas. Después mencionamos cada tipo de antibiótico específico, la tetra, la clor, la oxi, la mino,